Polifonía Los Altos ha llegado a tus oídos, la estación con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía. Ponte en armonía con Polifonía Los Altos. Estudio y oficina, Colonia Centro San Miguel, carretera Vallejalos-Totitlán, en San Miguel el Alto, Jalisco. (16:01). Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a un programa más aquí en Polifonía Los Altos y por supuesto en su programa Los Colores de la Mente. Hoy tenemos un programa más, un programa nuevo para hablar y dialogar aquí con todos ustedes y para que de igual manera ustedes puedan estar en comunicación con nosotros. Hoy nos encontramos transmitiendo una emisión más, en nuestro programa, para lo cual doy a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas y agradeciendo por seguirnos a través de nuestra página oficial en Facebook, Polifonía Los Altos. Y en nuestras instalaciones, recuerden que se encuentran ubicadas en Privada Educación número 1, Colonia La Tinajita, en San Miguel el Alto, Jalisco. El medio para estar en contacto con nosotros es el número telefónico en cabina 347-788-1950. Y también pueden hacerlo mediante sus comentarios a lo largo de la transmisión. Vamos hablando de lo que somos, vamos hablando de nuestros colores. Manda tus saludos, comentarios y también tus felicitaciones. Y de esta manera, para que estemos en contacto y estemos en diálogo durante este programa. Muy bien, vamos a ir a escuchar una canción de Sara Curruchi titulada Pueblo. Es Sara Curruchi y Leila Downs. Vamos y escuchamos. Vamos a ir a escuchar un segundo esta canción. Sin embargo, les voy a ir comentando sobre de lo que hoy vamos a estar hablando, que es sobre los territorios no autónomos. De pronto también el hablar de los territorios no autónomos podríamos encasillarlo en un tema un tanto más político o inclusive hablando de países por ser exacta, pero sin embargo nos vamos a adentrar hoy un poco más, no solo en lo que es un territorio no autónomo, sino que de la misma medida el cómo eso termina afectando también nuestra, pues en este caso todo lo que hacemos en nuestro día a día, y en especial para las personas que se encuentran dentro de esos territorios titulados no autónomos. Y para lo cual, el día de hoy voy a compartir 5 poemas con ustedes de Julián Gutiérrez Santiago. Y estos 5 poemas son de su álbum Territorio Extraño. Sin embargo, voy a recitarles por esta ocasión los 5, pero en este momento va a ser solo uno. Antes del humano era el río, arriba, dicen, un inmenso cuerpo de pájaros, un eterno vuelo de sombras, en fragmentados trazos de árboles y vientos que transitan por primera vez. Allí sigue el río, constato su caudal transparente, por donde viaja todo el cielo, desde siempre. Percibo las formas que flotan y persisten en la memoria. Vamos a ir ahora sí a escuchar esta canción que ya les había mencionado de Sara y Leila Downs titulada Pueblo. Y regresamos. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la
esperanza en el aliento. Van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellas van, sin miedo ellos van sembrando libertad. 16 horas, 6 minutos. Caminando por la justicia y Muy bien, acabamos de escuchar un fragmento de la canción porque ya lo tenemos por sabido que lamentablemente no escuchamos ni siquiera la mitad de la canción por razones completamente válidas. Sin embargo, acabamos de escuchar esta canción que nos habla sobre la libertad de los pueblos, sobre la soberanía de los pueblos. Ahora bien, vamos a continuar hablando sobre lo que es los territorios no autónomos. Y según la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, un territorio no autónomo es aquel cuyo pueblo aún no ha alcanzado la plenitud del gobierno propio. Estos territorios suelen estar separados geográficamente de la potencia que lo administra y se encuentran subordinados político-administrativamente, por lo que son objeto de procesos de descolonización. Características principales de estos pueblos son el reconocimiento. Están definidos formalmente en el capítulo 11 de la Carta de las Naciones Unidas. Las obligaciones que tienen son los países administradores están obligados a promover el bienestar de los habitantes, desarrollar su capacidad de autogobierno y protegerlos de los abusos. Y por último, la transparencia. Que las potencias administradoras deben evitar regularmente informes a la ONU sobre las condiciones económicas, sociales y educativas de estos territorios. Tenemos una lista actual de territorios no autónomos. En esta ocasión solo estamos dando información sobre lo que es este espacio que son los territorios no autónomos. Y actualmente el Comité Especial de Descolonización de la ONU reconoce una lista de 17 territorios pendientes de descolonización, distribuidos bajo la administración de 4 países. Dentro del Reino Unido encontramos Anguila, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Islas Malvinas, sujeto a dispuestas de soberanía con Argentina, Montserrat, Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña, Islas Turcas y Caicos, Gibraltar y Islas Pitcairn. Estos son los territorios dentro del Reino Unido, dentro de Estados Unidos. Tenemos a Samoa Americana, Guam y Islas Vírgenes de los Estados Unidos. Ahora, dentro de Francia, serían Polinesia Francesa, Nueva Caledonia, y en Nueva Zelanda tenemos Tokelau, y tenemos algunos otros, como es Sahara Occidental, bajo la administración del Pacto de Marruecos, considerado por la ONU un territorio pendiente de autodeterminación. Ahora, tenemos estos puntos como parte de la información con base a lo que son los territorios no autónomos. Y continuando con los 5 poemas que les iba a recitar el día de hoy. Ahora, estos siendo todos partes de Julián Gutiérrez Santiago. Ahora tenemos el eterno escenario de la destrucción. La persistencia de la mirada, en secreta vigilia, enmarca el demoledor del mundo. Entre escombros, botellas y latas, hay también cuerpos distribuidos por los bloques de la gran ciudad. Tercer poema. Los ojos auscultan el tedio. Tiempo y objeto. La casa entrebruma a la distancia. Por un probable camino, 2 sombras vacías. Viejo y niño, tal vez, en busca
de un posible albor. Espejos de la memoria. Y por último tenemos a Luis Andrés Figueroa. Alguna vez tuve sensación de belleza en este vacío, como quien juega con la presencia de su retorno. Era la luna por entre los árboles sola. Eran las vías adyacentes de una ciudad sin nadie. Era solo mi recuerdo, un reposo transitando como un apagarse entre la llovizna y una luz de humo. De silencio fue su frío signo en la tierra, como un vuelo lento de alas, posándose en lo más blanco de la realidad. Muy bien, en este caso es importante mencionar sobre lo que hemos estado hablando mayormente sobre datos de lo que son los territorios no autónomos, y que no solo nos vamos a quedar con el hecho de que de que están pendientes de descolonización, o que de igual manera que pertenecen de pronto a otro país. Pero en este caso no solo nos vamos a ocupar de estos datos como un punto de información o del que solo vamos a estar hablando, sino que también vamos a hablar sobre el cómo se encuentran las personas dentro de estos territorios no autónomos, que es como justamente lo estamos titulando el día de hoy mayormente. Y justamente tenemos que encontramos hablando a razón del pueblo, una indefinición jurídica y política, y la falta de un estatus político definitivo crea como tal incertidumbre sobre el futuro, un factor reconocido en psicología como un generador de estrés crónico y desesperanza aprendida. Entonces, como tal, no es solo es el hablar sobre si somos un territorio o no, un territorio no autónomo, pero en este caso es claro que no lo somos. Sin embargo, en este caso es importante mencionar, no lo vamos a hablar porque lo seamos, lo vamos a hablar porque merece análisis, porque merece también el conocimiento de estos datos, de esta información, y que de igual manera hablamos ahora sobre mayormente las afectaciones, en este caso mentales, dentro de los territorios no autónomos, y que como tal primordialmente hablamos sobre una estabilidad política, que a pesar de ser ya hablar de pronto de una otredad a nivel político, por supuesto que no es justamente como decir que las personas tienen en específico toda la población depresión, pero en realidad sí es importante mencionar que es una de las principales causas esta inestabilidad política, puesto que en este caso, a raíz de que nos encontramos en un país seguro, dentro del muy buen sentido de su palabra, o estable políticamente, como tal, la ciudadanía está estable, está tranquila, y como tal se puede enfocar en otras prioridades o tener una mayor salud mental. Y como tal también tenemos un punto muy importante, que dentro de estos territorios no autónomos también tenemos la pérdida de la identidad cultural, ya que hay un despojo de tierras y como tal una dependencia administrativa. Y en este caso es justamente eso, no es el no saber ni quiénes son, y como tal eso no da precisamente estabilidad tanto mental y mucho menos política. Entonces es importante mencionar el cómo es que se afectan estas personas, y que de entrada ahí podemos observar un tanto el que las personas se estén moviendo de países, y que como tal algunos otros países no siempre los recibamos bien. Ahora, en este punto vamos hablando de otros aspectos relacionados con lo que es la salud mental. También tenemos una asimilación y fractura cultural, ahora mayormente profundizado, ya que la imposición de lenguas, sistemas educativos y leyes de las potencias administradoras provocó una fragmentación de la identidad nativa,
y esto se traduce en los altos niveles de depresión, especialmente en jóvenes, y mayormente aquí no hay una estabilidad política, no hay una estabilidad en el país y como tal no hay un futuro. ¿Qué voy a hacer? ¿En qué me voy a enfocar? ¿Cómo es que voy a trabajar en mi propia persona o inclusive en qué me voy a profesionalizar? Muy bien. Y antes de continuar, vamos a ir a escuchar una canción y esta es una segunda canción, también muy querida esta canción, que se titula es de Lluís Llach, La Estaca, y en este caso esto es el himno de lucha por la libertad y la autonomía más reconocido, compuesto durante la dictadura franquista y versionado en todo el mundo. Vamos a ir a escuchar esta canción. Primordialmente, insisto, es un fragmento, vamos a escuchar un fragmento de la canción para conocer sobre este himno de lucha por la libertad y que como tal es uno de los mayores reconocidos, no precisamente muy conocido, ya que es importante mencionar que no siempre estamos culturalizándonos dentro de lo que es la música de una manera un tanto más adecuada. Vamos a ir a escuchar y ya regresamos. La visita em parlava de bon matí al portal. Muy bien, ya regresamos después de escuchar este fragmento de esta canción, que es el himno a la lucha por la libertad, mayormente perteneciente o reconocida por los territorios no autónomos. Ahora bien, vamos a seguir hablando sobre las características de estos territorios, que también hablamos sobre una dependencia económica. La dependencia de la metrópoli genera una economía vulnerable y subdesarrollada, limitando las oportunidades. La pobreza material es un agravante directo en la salud mental. Ahora bien, en este caso ya hemos hablado en anteriores programas sobre también el aprendizaje sobre lo que es la pobreza. Sin embargo, en este caso, con base a la dependencia económica y justamente a la indefinición jurídica y política, así como la fractura cultural que tiene el país, sí, por supuesto, estamos hablando de una pobreza aprendida, pero dentro del asimilándolo desde otro punto, es importante señalar que también se debe justamente a estas características, no solo es a que lo han estado aprendiendo y que como tal ya se va generando una depresión inclusive colectiva, sino que es a raíz de que como no se tienen las cubiertas la mayoría de las necesidades, es difícil poder pensar en pues ahora sí que en poder superarse o autosuperarse o superarse como pueblo, ¿correcto? Tenemos ahora también la militarización y conflictos de soberanía. En territorios con fuerte presencia militar, como en Guam, o en disputa como el Sahara Occidental,
la constante tensión geopolítica fomenta un clima de hipervigilancia, miedo y trauma como colectivo, que es lo que tenemos como consecuencia a raíz de estos conflictos de soberanía. Y como tal es justamente el hecho de que hemos vivido en ocasiones a raíz de un evento traumático o a raíz de que tuvimos alguna experiencia un tanto negativa, y sentir ese miedo de que inclusive se nos está persiguiendo, o que como tal es tener esta tensión, estar siempre hipervigilantes por esperar o por tener el miedo a que algo suceda. Ahora, hablándolo a que esto está siendo parte de tu día a día debido a estos conflictos políticos o de países, y que justamente no te permiten estar en paz. Entonces, ahora, hablar de una salud mental estable no es fácil, no es sencillo de alcanzarla. También tenemos una de las principales características, que es las barreras en el acceso a la salud, que es justamente una de las más preocupantes, ya que en muchos de estos territorios los sistemas de salud son extensiones de los países administradores, y esto dificulta como tal la aplicación de enfoques locales y tradicionales para tratar trastornos como tal psicosociales. Ahora, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, que ya lo hablamos, donde se reconocen 17 territorios en esta situación, es importante mencionar que los informes del Comité Especial de Descolonización abordan cómo la falta de soberanía frena el desarrollo integral, incluyendo el bienestar emocional y mental primordialmente de sus pueblos. Ahora, vamos a hablar sobre otro dato muy importante, ya que en este caso, con base a los datos que hemos dado y con base a lo que hemos estado aquí hablando, podríamos pensar que en algún momento México fue también un territorio no autónomo. Ahora, con base a la Organización de las Naciones Unidas, México nunca ha sido un territorio no autónomo. Ahora lo vamos a hablar porque este concepto legal internacional se aplica únicamente a lugares cuyos pueblos no hayan alcanzado todavía la plenitud del gobierno propio, es decir, colonias o dependencias administrativas por otra nación. México obtuvo su independencia de España en 1821, consolidándose desde entonces como una república soberana, libre e independiente, con pleno autogobierno para elegir a sus autoridades y como tal redactar sus propias leyes. Es posible que haya una confusión, ya que los territorios no autónomos de Estados Unidos, por el contrario, algunos territorios que pertenecieron a México en el siglo XIX, como California o Nuevo México, sí fueron clasificados temporalmente como territorios no organizados por Estados Unidos tras la cesión mexicana de 1848, antes de alcanzar la categoría de estados. Y en la época colonial, antes de 1821, México, entonces Virreinato de Nueva España, era una colonia del Imperio Español, mas no un territorio no autónomo en sentido jurídico actual de la ONU. Entonces, con base a esto, es importante mencionar que ahora sí que en este caso poder borrar de nuestra cabeza, dentro de las definiciones de la ONU, que México no fue especialmente un territorio no autónomo, por las características o la explicación que ya di, que fue un poco corta. Ahora, ¿por qué estamos hablando hoy sobre los territorios no autónomos? No es precisamente, ahora sí que en este caso, casualidad en específico, sino por el hecho también de que con base al hecho de lo que celebramos, pues ahora sí que mes con mes o día a día, el Día o Semana Internacional de la Solidaridad de los Pueblos de los Territorios No Autónomos se celebra anualmente del 25 al 31 de mayo. Por eso es que estamos el día de hoy, 29 de mayo, hablando sobre los territorios no autónomos. Y esta conmemoración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 para exigir el fin del
colonialismo y promover, como tal, el autogobierno de estos pueblos. Que como tal tenemos, la ONU define este territorio como aquel cuyo pueblo aún no ha alcanzado un grado pleno de autogobierno. Y como tal, es justamente parte de lo que ya hemos venido hablando, donde encontramos mayormente estos 17 territorios que se encuentran como territorios no autónomos y que como tal hay una gran dependencia con base al país justamente que los coloniza, y que como tal es que se está promoviendo la descolonización de los pueblos para que así puedan tener sus propios gobiernos, y que como tal es importante mencionar que en este caso, a raíz de que ellos puedan tener esta estabilidad como país, puedan tener también una mayor estabilidad emocional, ya que las principales características de estos territorios dependen económicamente, enfrentan endeudamiento, son vulnerables al cambio climático, dependen del turismo, no controlan plenamente recursos estratégicos, y que como tal, en este caso es un problema actual. Y lo hablamos en este caso bajo sus características a nivel político, pero también ya hablamos sobre las necesidades emocionales que puede estar presentando su población a raíz de no tener esta certeza de ser pueblo, ¿correcto? Muy bien, y como tal, el día de hoy, con base a todo lo que ya hablamos, llegamos al final del programa. Por supuesto, esperando que nuestro tema haya sido de su agrado, de su completo agrado, así como de gran utilidad, y más que nada también, puesto que estamos conmemorando el Día Internacional de los Territorios No Autónomos, y de la misma forma que es importante conocer sobre estos temas, que no es sencillo hoy en día que nos sentemos sino a leerlos, mucho menos a platicarlos. Por ello es importante que estemos conociéndolos. Y como tal, no olviden que Los Colores de la Mente es un programa para promover el diálogo y conocer la otra cara de lo que día a día llamamos problemas. Y por supuesto, hablemos de empoderar a las mujeres para que siempre reconozcan su fuerza y se atrevan a llegar lejos, más de lo que lo han logrado hasta el día de hoy. Recuerden, somos Polifonía Los Altos, medios de comunicación digital, empresa socialmente responsable e independiente y ajena a cualquier partido. Y es así como nos despedimos de su programa Los Colores de la Mente. Les envío un caluroso saludo y un abrazo a todos ustedes. Y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde, aquí en Polifonía Los Altos. Hasta pronto. Con la mejor programación, los éxitos del momento y la información que quieres escuchar. Polifonía Los Altos en sintonía. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero